novedad que les anunciamos. Vamos a escuchar la homilía del obispo emérito de Encarnación, Monseñor Ignacio Gogorza, en otra celebración eucarística en Caacupé. Queremos ser felices. Todos, sin excepción también, queremos realizarnos plenamente como personas. Y si nuestra propuesta les conduce a ello, aceptarán el mensaje. De lo contrario, no. La figura de Jesús que se nos presenta hoy en el Evangelio es un Jesús atrayente, no solo por sus hermosos mensajes que meditamos en los Evangelios, sino también por su comportamiento, por su modo de ser y de actuar. Hemos escuchado hoy en el Evangelio que se le acerca un centurión, un pagano, un representante del imperio romano opresor del pueblo judío, a pedirle que le cure su sirviente. Se le acerca porque ve en Jesús a un hombre lleno del Espíritu de Dios, recto, acogedor, servicial con todos sin excepción, sencillo y que le inspira confianza. Por eso, cuando Jesús le dijo, no, yo mismo iré a curarlo, el centurión le respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. El centurión creía y confiaba en la palabra de Jesús. Y el sirviente se curó. Jesús nos llama a anunciar el Evangelio, pero nos llama a partir de nuestra identidad vivida con autenticidad y con audacia, como lo hizo Él mismo. Cuando es cuestionado, responde que Él no actúa en nombre propio, sino que cumple la voluntad de su Padre. Ante Pilato, que le pregunta si es rey, responde afirmativamente, señalando que su reino no es de este mundo. Por afirmar y actuar a partir de su identidad, es condenado a muerte. El llamado a anunciar el Evangelio es invitarnos a seguir a Jesús y por lo tanto a identificarnos cada vez más con su persona. Exige al anunciador ser creíble mediante su testimonio de vida para que los que escuchen la buena noticia, es decir, el Evangelio, puedan ver y saber cuáles son sus exigencias y comprometerse a vivirlas. Efectivamente, el Papa Francisco en su hermoso documento Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, nos dice: cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consistir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como dice Pablo en la carta a los Gálatas. Y más adelante señala la centralidad del querigma, del anuncio, demanda ciertas características que hoy son necesarias en todas partes, que exprese el amor salvífico de Dios, previo a la obligación moral y religiosa, a que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integridad armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador
ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura y diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Así expresa el Papa Francisco en su hermoso documento. Por lo tanto, queridos jóvenes, queridos hermanos, la misión de anunciar el Evangelio no es solamente enseñar y señalar lo que nos dice el Evangelio para decir todo aquello que no está de acuerdo con el Evangelio, sino que nos exige, en primer lugar, intentar vivir nosotros mismos el Evangelio, ser coherentes con lo que anunciamos, para ser actores en la evangelización de la sociedad a la cual estamos llamados. Debemos ser constructores del reino de Dios, siendo luz y sal, así como nos pide Jesús en el Evangelio. Efectivamente, si miramos nuestra realidad social, encontramos muchas realidades, valga la redundancia, inhumanas y por consiguiente anticristianas. Uno de los mayores cánceres, a mi parecer, es la corrupción que impregna la mayoría de las estructuras que conforman nuestra sociedad. Es fruto del egoísmo, de ambiciones desmedidas de tener, de poder, de disfrutar del presente, con total indiferencia hacia las otras personas, incluso hacia el país. Crea desconfianza en los posibles inversores que pudieran venir. Impide realizar una política en función del bien común en todos los órdenes. Impide una justicia equitativa para superar la impunidad. Saca a los jóvenes la esperanza de un futuro mejor y a los campesinos y a los pobres en general la solidaridad por una vida más digna, con una educación, trabajo y salud apropiados. No digo que todos estamos en la corrupción, pero sí muchos y los suficientes para crear este ambiente de corrupción que respiramos y que todos condenamos. Sin dejar de lado otras situaciones de injusticias existentes, quisiera mencionar un desafío no menos importante que las anteriores para evangelizar nuestra sociedad y que el documento de Aparecida denomina cambio de época. Me dirán, ¿qué es esto? Es la nueva cultura que va surgiendo con nuevas visiones de la persona, de las relaciones humanas, de la ecología, del mundo digital, etcétera, que los jóvenes conocen mejor que nosotros los adultos y que deben ser evangelizados, porque es un mundo distinto el que se está creando, con una cultura distinta. Es en su conjunto, nos dice el Papa Francisco en el documento Evangelii Gaudium, y la diversidad de contextos culturales y destinatarios que se debe de llevar el Evangelio. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para evangelizar esta sociedad que he descrito y en la cual estamos inmersos? No tengo recetas, pero sí algunas propuestas de las tantas que existen que no son mías. Las encontraremos en el documento que recién he citado, Evangelii Gaudium, muy particularmente, en Aparecida y en los documentos de la Iglesia.
Primero, anuncio e implantación del reino de Dios. Sí, se trata de amar a Dios que reina en el mundo, ponerlo a Dios como centro y rector de nuestras vidas, como centro y rector de nuestra sociedad. En la medida que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia y de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Nos dice Mateo en su Evangelio: buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En segundo lugar, enseñanza y práctica de la doctrina social de la Iglesia. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito personal y que está solo para preparar las almas para el cielo. El cristianismo no es algo personalista, individualista. Es para vivir en comunidad. Es para transformar la sociedad con valores que Cristo nos enseña con su vida y con sus ejemplos evangélicos. Sabemos, por lo tanto, que Dios quiere la felicidad de sus hijos.